Hola chicos, miren, bueno, muchos de ustedes tienen dudas acerca de cómo podemos nosotros organizar nuestros elementos dentro de un contenedor. Aquí tenemos la siguiente situación. Tenemos declarado un contenedor y tres elementos, como ven aquí, 1, 2 y 3. Aquí tenemos los estilos de los elementos, en que cada uno tiene 48% de alto y de ancho. Aquí lo vemos 48 y 48. Y acá tenemos los estilos del contenedor. Hay muchas formas de organizar los elementos. El profesor el otro día me decía, no, es que tú lo haces de la forma más difícil. Y claro, tenía razón, lo hacía de la forma más difícil posible. ¿Por qué? Porque yo usaba posición absolute. Y posición absolute lo que hace es que puedes mover un elemento hacia donde tú quieras. Pero de esta forma es mucho más sencillo. Les voy a mostrar por qué a muchos se le enreda esto a la hora o se le enredan los elementos a la hora de organizarlo. Si le damos aquí en inspeccionar y miramos los elementos, vemos que el elemento está obteniendo todo el ancho de su contenedor. Miren, esto pasa porque estos son elementos de bloque. Son elementos de bloque. Entonces, ¿qué pasa? Que si una de las formas, que es de las formas difíciles, si yo quisiera, y es la forma, digamos que más maleable, porque ya cuando uno utiliza el position, el display y inline block, ya los elementos como que ya no toman cualquier posición. Por lo menos, si colocamos display, inline block, inline block, aquí se lo estoy colocando, miren, a todos tres. A cada elemento le tenemos que colocar esto. Entonces, le damos aquí, listo. ¿Qué pasa? Que ya me organizó los elementos. Entonces, vamos a revisar. Si revisamos ahora, vemos que ya no está la parte naranjada. ¿Por qué? Porque ya no son elementos de bloque, ya no toman el ancho de su contenedor. Entonces ya aquí sería muy fácil si yo quiero desplazar el 2 hacia abajo y que estos dos estén juntos, solo vengo aquí y le doy el 100% del ancho a este contenedor y miren, ya lo desplazo hacia abajo. Entonces, vamos a volverlo a 48. ¿Qué pasa si yo quiero miren, el 2 está aquí, pero si yo quisiera darle todo el alto para que quede el 2 aquí y estos dos elementos acá, lo que pensaríamos sería, bueno, hay que darle el 100% de alto al elemento 2. Vamos a hacerlo, le damos el 100% de alto. Y aquí es donde empiezan, se lo di al 1. 48. Vamos a dárselo al 2. Miren, aquí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué pasa esto? Porque el 2 lo que hace es empujar al 3. Si vemos el 2, el 3 está debajo del 2. Y si el 2 toma el 100% de su posición, empuja al 3 hacia abajo. Por eso lo saca del contenedor.
Ahora, vamos a ponerlo otra vez en 48. Control G. Ahora, si yo utilizo float, rise, en el 2, no pasa nada, queda el 2 ahí. Pero si le doy el 100%, ahora sí puedo, bueno, vamos a darle, incluso si podemos observar, se baja porque es que el 1 está sobre el 2. El 1 está sobre el 2 porque el 2 está debajo del 1. Entonces todavía tenemos problemas. Para lograr esta estructura, lo ideal sería que el primer elemento pasase a este lugar. Ya vamos a ver que vamos a hacerlo con el 1. Vamos a quitarle esto. Esto se lo quitamos al elemento 2 y ahora al 1 le vamos a dar el float right. Y vemos que el 1 ya pasó a ser acá, estar en el lado derecho. Y ahora le vamos a dar el 100%, control G, y ahora vemos que toma toda la posición. Vamos a darle 98%. 97. Listo, ahí está, digamos, tomando toda la posición de su contenedor. Pero, o sea, el display inline no es tan necesario si lo que queremos hacer es esta estructura. Si queremos hacer otras estructuras, de pronto sí es necesario, pero lo que tienen que tener presente es que el display inline lo que hace es que hace que los elementos, las etiquetas que son de bloque pasen a ser de línea. ¿Esto qué quiere decir? Que no ocupen el 100% de su contenedor, que solo ocupen su espacio. Esto nos ayuda a poder tener elementos uno delante del otro y cuando queramos que bajen, pues tomamos todo el ancho y ellos bajan, como hicimos hace poco. Entonces, si yo quito el display inline de aquí, vamos a ver qué pasa. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el float right lo que hace es que el elemento 1 pase acá, el 2, como está debajo del elemento 1, pueda subir a esta posición y el 3 encaje en esta posición que está aquí. Por eso no hay problema. Pero ¿qué pasa si nosotros, en vez de eso, hacemos, control G, hacemos que sea el 3 el que esté en esa posición, que lo mandemos a la derecha? Miren, enseguida nos va a bajar. ¿Por qué? Porque el 3 está debajo del 2 y no puede subir hasta esta posición porque tiene dos elementos arriba de él. Y eso es algunas cosas que ustedes tienen que considerar a la hora de maquetar estos componentes. Entonces, conclusiones, cuando van para ustedes mover los elementos, traten primero de mover el primer elemento porque el primer elemento, control G, y ahí sí ya se les organiza. Por lo menos si aquí en esta posición ustedes quisieran bajar este elemento, ya es muy sencillo. Por lo menos quitamos aquí el float right y
miren lo que pasa. Queda así. Aunque yo quisiera tener estos elementos, que quisiera tener 2 aquí y 1 acá, no podría. Para eso sí tendría que poner o colocar el position inline. O también lo que podría hacer es mandar el float. Bueno, vamos a poner float. Aquí el float right. Hacer el float right. Vamos a ver si se puede de esta manera. Y hacer que el 2 tome el 100%. Que no creo que se pueda. Vamos a ver. Si quiero bajar que estos dos elementos queden aquí, este 2 contenga todo el contenedor. No se puede. Ven, entonces, si yo lo que quiero es que este elemento quede abajo el 1, quede abajo este, ya ahí sí tendría que usar el display inline block. Y ahí sí debería. Lo que pasa aquí es que estamos posicionando el float acá. Vamos a hacer así. Control G. Y miren, ¿qué pasa? El 1 está acá arriba y el 2 toma todo el ancho y empuja el 3 hacia acá. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Si el 2 toma todo el ancho, empuja el 3 hacia acá. Y si el 1 toma el ancho, lo que empujaría sería el 2 hacia abajo. ¿Cómo ahora vamos a hacer? Vamos a poner este en 48. Y ahora, si yo al 1 le pongo el 100%, ven que el 1 empuja al 2. Y ahora si pongo el 100% acá en el 2, se darán cuenta que el 2 va a empujar al 3 hacia abajo. Y así. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Al momento de organizar sus elementos. Igual existen miles de formas para hacer estas cosas. Estas son, digamos que las más sencillas. No sé si son las mejores. Yo creo que las mejores son las que tú sepas utilizar y con las que te sientas cómodo. Pero son las más sencillas de hacer, digámoslo así.